tuviéramos que titularlo, fue un año de desafío y aprendizaje. Y yo creo que en el caso no solo de nuestra universidad, sino en general del sistema universitario, fue un año muy valioso porque nos hicimos preguntas como muy claves, en el sentido de eh, cómo enseñamos, cómo evaluamos, y pudimos incluso darle respuesta a la mayoría de esas preguntas. Y nos animamos a darle respuestas y a transitar ese año y transitar los desafíos que nos proponía el año pasado. A nosotros nos pasó esto, que trabajamos hasta el último día previo al decreto que estableció el ASPO, y nosotros teníamos una gran, y creo que la tenemos en términos institucionales, una gran fortaleza, que era justamente la cercanía con las estudiantes, las profesores. Y me parece, y profesoras. Y me parece que esa cercanía tenía que ver mucho con el poder estar, habitar un mismo espacio. Y de repente eso cambió. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que, así como nos teníamos que reinventar en nuestro oficio de ser docente, también teníamos que reinventarnos de alguna manera en ese vínculo con los y las estudiantes. Todo lo que son tramitaciones de certificado de estudiante regular, todo eso nunca dejamos, certificados analíticos de los y las estudiantes, eso nunca dejamos de hacerlo. Eso rápidamente nos pudimos como reinventar. Ahora, había otras cosas, por ejemplo, no sé, las reincorporaciones o las inscripciones, pero de repente nos encontramos con que teníamos que buscar la manera de hacer las inscripciones a ciclos de licenciatura y a posgrado. Y para eso era buscar un andamiaje nuevo en cuanto a un entorno virtual, era buscar nada, y tuvimos que salir a personalizar nuestro sistema de gestión. Y ahí la verdad que la dirección de informática... digo, con los tiempos que son razonables, porque cuando uno programa se sienta a programar, y cuando uno programa sobre un sistema que ya existe, como por ejemplo en el caso de gestión estudiantil es el sistema guaraní, uno tiene que ser súper cuidadoso porque es un sistema que sigue funcionando, entonces lo que uno va a hacer tiene que estar en el marco de reglas de juego que ya funcionan. Hay algo que sabemos que para les estudiantes es algo súper prioritario en algún punto, porque aparte es muy significativo, y eso lo sabíamos en nuestros rituales de egreso, que antes del ASPO justo habíamos hecho colaciones de grado, que tenía que ver con la expedición de diplomas. Eso recién lo pudimos hacer desde octubre, cuando en la administración pública pudimos retomar otro tipo de presencialidad con trabajadores y trabajadoras. Y de hecho se tiene que hacer con cuidados especiales, por ejemplo, con un sistema de burbuja, que un grupo de trabajadores va una semana, otro grupo de trabajadores va otra semana. Tuvimos que, ver a partir de esta tarea cómo repensamos esa gestión. Pero esa gestión sí necesitaba presencialidad, porque necesita ciertas verificaciones en los que son los libros de actas que están en la universidad presencialmente. También nosotros vamos hacia un camino del expediente digital, y la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria me parece que también revisó lo que son las presentaciones para los diplomas, que lo hacemos también la última parte con otro sistemita del ministerio, y me parece que quizás en los próximos años hay muchas de las cosas que hacemos presencialmente que no las vamos a hacer presencialmente, porque justamente empezamos a pensar de otra manera los procesos. También hablando mucho con el sistema universitario, porque cuando uno cambia la cultura institucional, pone de alguna manera en discusión lo que está pensando y cómo, pero fuimos de las primeras universidades que construimos una herramienta informática para cerrar las actas. También otra de las cosas que tuvimos que buscar es eso, la manera en la que podemos entregarles a los y las egresadas sus diplomas, que lo hacemos a través de un sistema de turnos. Sabemos que es algo muy importante en la vida de los y las estudiantes. Tratamos de darle prioridad, obviamente, a aquellas carreras cuyos egresados y egresadas se matriculan. Sabemos que es una prioridad, que por eso nadie se tomó vacaciones y vamos a seguir trabajando intensamente, y por eso incluso la semana pasada, cuando el Estado volvió a plantear otras condiciones para la administración pública, y que nosotros como universidad adherimos a esta definición en cuanto al teletrabajo, dijimos, bueno, sí, pero en el caso de expedición de todos los
los y las trabajadoras que forman parte de esta tarea, por favor, lo tenemos que seguir haciendo, con los cuidados, porque obviamente lo que no tenemos que perder de vista es que estamos en el marco de una pandemia y que tenemos que cuidarnos, así como cuidamos a estudiantes, como cuidamos a docentes, también cuidamos a trabajadores no docentes. Y trabajamos con todas esas solicitudes que al día de hoy ya entregamos 112 diplomas por un sistema de turnos, que lo hacemos en general martes y jueves la entrega de diplomas, y venían a buscar su diploma con todo lo que eso significaba. Tenemos más del 60% de esos diplomas que habían estado pedidos, solicitados al 20 de marzo, o ahí en el decreto del ASPO. De lo más valioso que nos sucedió en el 2020 fue que, por lo menos en el caso de secretarios y secretarias académicas de las universidades públicas, nos creamos un WhatsApp y estamos ahí comunicados todo el tiempo, y todo el tiempo nos estamos ayudando a pensar, y también de alguna manera a quien resolvía algo, sabiendo que cada uno tiene una matriz institucional diferente, una dinámica institucional diferente, pero la verdad que cuando alguien salía resolviendo algo, por ejemplo, nosotros fuimos la primera universidad pública que usó el sistema del RENAPER, el quechua RENAPER. Entonces, bueno, sí, en algún punto nosotros fuimos los que primero lo usamos, y también nos encontramos con cuestiones que después se tuvo que modificar del sistema, pero las cosas que nosotros veíamos se las compartíamos a los otros. Todo el andamiaje que nosotros habíamos creado se lo pasamos a las otras universidades, y así otras universidades nos pasaron cosas a nosotros. Yo creo que el sistema universitario, lo vimos que muchas veces lo enunciamos, muchas veces lo definimos. ¿Qué es el sistema universitario? El sistema universitario, y sobre todo en lo que hace al colectivo de universidades públicas, la verdad que vivimos realmente ese colectivo, porque lo que nos encontramos es con un desafío común. Y esto de pasar al teletrabajo, que a veces aparece como, así como está el mito de que el Estado es un Estado que es una burocracia que no puede repensarse, que no puede incluso repensar y resignificar sus procedimientos, que es algo como que está estancado. También está como el mito de que el teletrabajo es una instancia en el que uno no hace nada. Y yo creo que justamente las universidades públicas mostraron que podían hacer un montón de cosas. Mostramos que pudimos seguir trabajando, que lo que se hacía ahí era valioso y que estábamos a la altura de las circunstancias. Mostramos que los estudiantes y las estudiantes se quedaron en las cursadas y que aprobaron más de 400 estudiantes pidieron al día de hoy la gestión de un nuevo diploma. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a partir de octubre del año pasado hay muchos y muchas que rindieron exámenes, en diciembre mucho más, porque sí, lo tuvimos que hacer gradualmente, porque justamente era la primera vez que estábamos evaluando así, masivamente. Hay muchas universidades que pudieron dar estas respuestas. Entonces, como esa idea de el Estado no puede, el Estado, si le cambian las reglas de juego, le cambian el panorama, nosotros hasta creamos nuevas normas. Sobre casi todo lo que hacemos, por ejemplo, lo que hace a la vida académica, tuvimos que hacer nuevas normas, justamente para construir otras legitimidades, incluso desde lo formal. Obviamente, teniendo en cuenta que estamos en el medio de una pandemia, teniendo en cuenta los cuidados, teniendo en cuenta que tuvimos muchas y muchos profesores, por ejemplo, y profesoras en el campo de la salud el año pasado que se enfermaron, porque estaban trabajando en hospitales y en clínicas, estaban trabajando en la primera línea, y también muchos estudiantes. Entonces, eso también lo sabemos. La universidad fue uno de los espacios en los que muchos y muchas encontraban que todavía seguían pudiendo hacer, teniendo actividades que fueran esperanzadoras, que de alguna manera les abrieran o apuntaran hacia un futuro. La apuesta tuvo que ver con saber que para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, la universidad es un horizonte de posibilidades. También lo que nos pasó, y por eso tuvimos más inscripción en las cursadas en el segundo cuatrimestre, porque veían que justamente la universidad era algo en el que podían hacer cosas, que su vida podía ser provechosa, que quizás los horarios laborales los ayudaban y las ayudaban para poder cursar. Y también tuvimos muchos estudiantes, porque eso también lo vemos en las redes sociales, porque nos consultan, que se reincorporaron
tenemos más de 250 reincorporaciones de estudiantes. Entonces vemos que la universidad es eso, es un horizonte de posibilidades, es un horizonte de futuro común, porque finalmente sabemos que todo lo que hacemos lo estamos haciendo porque queremos que haya estudiantes formándose, porque queremos una mejor patria, digo. Entonces, sabemos que estamos yendo para ese lado. Yo creo que hay un año que abre a otros desafíos, que abre a otros aprendizajes. Y me parece que más allá de lo que se nos den, cuál sea nuestra realidad en las próximas semanas y en los próximos meses, me parece que nada va a ser igual que antes en lo que son las universidades, porque me parece que las universidades tuvimos un proceso súper enriquecedor y nos hicimos preguntas digo, que el parate nos hizo hacer preguntas que son súper significativas, que es qué enseñamos, revisamos nuestros programas, revisamos esos recorridos escribiendo guiones de clase o elaborando videos, en PowerPoint, o cómo enseñamos, cómo construimos el vínculo con los y las estudiantes, cómo evaluamos, qué es la evaluación, cuál es el rol protagónico de los y las estudiantes en este proceso. Me parece que es un año de poder generar otras propuestas. ¿Hacia dónde va, digo, la Universidad Argentina que tuvo esta experiencia? Y que fue una experiencia súper colaborativa y que me parece que hay un montón de herramientas que se trajeron. Como un año en el que tenemos que ir hacia propuestas que sean como las propuestas para los próximos tiempos. Que ya podamos elegir, a ver, de todo esto que tuvimos que recorrer, de muchas herramientas, bueno, de esto, ¿cuáles nos vamos a quedar? Entonces vamos a poder trabajar en otra, vamos a poder profundizar. Tenemos nosotros algunos estudiantes que trabajan muchísimas horas o con horarios rotativos, entonces que la propuesta de un entorno virtual les ayudó un montón y a encontrarse en los momentos en los que era necesario encontrarse. Nuestra universidad está hermosa, digo, está muy bella, muy cuidada y obviamente la extrañamos, queremos estar ahí. Pero me parece que este es un año el traer los aprendizajes y encaminarlos como propuestas y ver qué recuperamos de eso que conocimos y que descubrimos. Y ver justamente cuáles son los desafíos, pero que son como un salto cualitativo hacia lo que se viene. Pero me parece que tenemos que consolidar esas herramientas que pudimos construir en todos los planos. ¿Y hacia dónde esto nos lleva? Como para pensar la nueva universidad.